Buenas noches y bienvenidos a un Sin Trincheras especial, porque hace poco más de 2 años comenzó la pandemia a nivel global y los diferentes confinamientos en los diferentes países del mundo. No obstante, poco antes ya había comenzado una serie de revueltas populares y sociales en Chile debido a la subida del precio del transporte público. Pero más allá de eso, denostaba que la sociedad chilena tenía un gran descontento social. Esto llevó a un nuevo periodo constituyente en medio de la pandemia, que tuvieron que retrasar en repetidas ocasiones. Y en medio de este escenario político y social, y también, por qué no decirlo, sanitario, hubo elecciones presidenciales que ya estaban programadas anteriormente. En estas últimas elecciones, en segunda vuelta, Gabriel Boric se impuso a José Antonio Kast. El líder estudiantil ha generado muchas expectativas y mucha ilusión en el pueblo chileno. Las chilenas y los chilenos están deseosos de que comience este nuevo mandato sin saber qué puede pasar, la incertidumbre que habrá respecto a ese nuevo periodo constituyente. Como bien dijo el líder estudiantil y hoy presidente electo Gabriel Boric, en su asunción a la presidencia el pasado viernes 11 de marzo, tienen mucho trabajo por delante, pero dentro de 4 años les juzgarán por las acciones y los hechos que han hecho durante su presidencia. Así que ya veremos cómo Gabriel Boric se desenvuelve en este nuevo periodo y los retos que tiene que afrontar. ¿Tú qué piensas? Aquí iniciamos el debate sobre Chile. ¿Una nueva ilusión? Comenzamos el debate. Fran, no se te escucha. ¿Sí? Ahora ¿Ahora sí. me oyes? Vale, perdona. Sí. Bueno, pues nada. Perdón, nada, simplemente pues eso, que comenzamos nuestra ronda de presentaciones y simplemente bienvenido a Sin Trincheras, Nico. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son los retos que tiene Gabriel Boric de aquí a 4 años? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Sin Trincheras. Me hace mucha ilusión estar aquí y compartir este momento en particular contigo. Yo comenzaría diciendo que el mayor desafío es un tema de expectativas. Como señalaste en la presentación, eh, esta elección no se puede entender sin su contexto, el contexto de este estallido social o revuelta, eh, sin el proceso constituyente en curso. eh, entonces, esta elección, o sea, la candidatura de Boric y representaba quizás, era la que más en línea estaba con todo este proceso iniciado, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay es un tema de expectativas, es el principal reto. Si van a ser capaces de cumplir esas expectativas con un programa que es muy ambicioso, un programa electoral muy ambicioso, promesas que son muy ambiciosas, para 4 años. Y lo segundo es que está vinculado obviamente con el tema del reto, es que es un gobierno en minoría. Y es un gobierno en una minoría bastante importante. Los resultados, tú sabes que son elecciones concurrentes, de presidenciales y parlamentarias, y en las parlamentarias no alcanzaron un gran número de diputados y senadores sobre todo. Entonces, a pesar de que la coalición se amplió al incorporar a partidos de la centroizquierda tradicional chilena, aún así el número de diputados y senadores, diputadas y senadoras, pues
es bastante reducido. Entonces, para sacar adelante su programa en todo lo que tiene que ver con legislación o lo que necesiten pasar por el Senado o por el Congreso, va a significar un problema para ellos, sin tener una capacidad, o sea, van a tener que ser capaces de generar una capacidad negociadora bastante amplia. Y ya con esto acabo, que piensa que también lo que hay detrás del gobierno de Boric es una gran coalición, ¿no? El Frente Amplio es uno de, hay que juntarlo con otros partidos, como el Partido Comunista y el Partido Socialista. Entonces hay una gran cantidad, o sea, una coalición con muchos actores donde les tocará negociar primero dentro de la coalición, de esta coalición de gobierno que se ha formado, y luego negociar quizás también con otros actores de la derecha para sacar adelante la legislatura. Muchas gracias, Nico. Y bueno, también tenemos como siguiente invitada a Carolina Guerrero, que también es doctora en ciencia política, pero por la Universidad de Hamburgo. Y bueno, también es miembro de la red de politólogas, ¿no? Buenas noches, Carolina. Misma pregunta. ¿Qué retos tiene Gabriel Boric en su presidencia estos próximos 4 años? Bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí en Sin Trincheras. Coincido plenamente con el análisis de Nicolás. Creo que el principal problema que enfrenta el gobierno son las expectativas. Y para no repetir o para agregar nuevos puntos de vista, creo que otro de los desafíos que tiene es la nueva constitución, que es un proceso que va a ir en paralelo. Ya se pidieron 3 meses de alargue del proceso inicial. Por lo tanto, el plebiscito, si todo se mantiene tal como está, el plebiscito de salida para aprobarlo va a ser el 11 de septiembre, que es un día muy simbólico para la política chilena. Entonces, todo lo que se discuta dentro de la Constitución va a tener que, por una parte, no pueden ser medidas que vaya tomando el gobierno, porque no sabemos cómo va a terminar esta nueva Carta Constitucional. Por lo tanto, son 2 procesos que, además de negociar, digamos, con el Parlamento, van a ir en paralelo. Y el otro gran desafío que tiene es finalmente canalizar las demandas de las revueltas, ¿no? Y cómo lograr la verdadera inclusión del movimiento feminista, de los pueblos originarios, de las disidencias sexuales y de los demás grupos que han estado, que si bien ya se ven presentes en el gobierno, cómo lograr una real inclusión y hacer que este gobierno finalmente los represente a todos. Muchas gracias, Caro. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, como bien dice el boss, Carlos Guizán, que es experto en comunicación política. Buenas noches, Carlos. Misma pregunta que a nuestros otros 2 invitados. ¿Cuáles son los retos que debe tener Gabriel Boric? Buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación. Me adhiero a todas las palabras, a todas las afirmaciones que han llevado a cabo tanto Nicolás como Carolina. Pero a mí me gustaría señalar 5 puntos o 5 retos que tiene Gabriel Boric a la hora de haber escuchado todos los movimientos, incluso los que ha formado parte. En primer lugar, la educación. La educación en Chile es una cuestión que no es un derecho para todo el mundo, es más un privilegio. El propio Boric ha sido un líder estudiantil, conoce la educación universitaria en Chile, cualquier persona que no tenga recursos puede llegar a endeudarse y por lo tanto vemos cómo es un privilegio para muchas personas llegar a obtener una educación de calidad. En segundo lugar, nos encontramos con la sanidad. La salud, en Chile tiene también el mismo problema, no hay una salud pública generalizada a la que puedan acceder todas las personas. También tiene un tercer punto que son las pensiones. Boric en su discurso, durante el minuto de oro en el primer debate presidencial de la primera vuelta, señaló que su proyecto escuchaba aquellos movimientos como el movimiento No Más AFP o No Más Fondos de Pensiones, porque las pensiones se encuentran en fondos privados y el proyecto o uno de los retos que tiene este gobierno es llevar a cabo un sistema de pensiones que sea igualitario para toda la población. Luego también la descentralización. Chile es un país muy centralista, digamos que el poder o las decisiones radican desde la capital, desde Santiago de Chile, y Boric, que procede de una región de Magallanes, conoce de la necesidad de potenciar el poder de las regiones. Su proyecto, su gobierno está analizando, por ejemplo, el sistema de las comunidades autónomas
de España, para tratar de ver cómo implementar un sistema de comunidades autónomas, un sistema de regiones similar para Chile. Y finalmente me gustaría señalar la lucha contra las injusticias. Bien señalaba Carolina que trata de potenciar esa visión feminista y creo que se ve cuando su gobierno de 24 ministerios, 14 son ocupados por mujeres, el Ministerio de Interior, que es el más importante, se encuentra ocupado por una mujer y también trata de llevar a cabo esa escucha a los derechos de pueblos indígenas, cambio climático o todo tipo de discriminaciones en cualquier otro sentido. Así que digamos que serían estos los 5 retos generales que tiene este nuevo gobierno. Pues bueno, ya estamos todos, ahora ya abrimos el melón, el debate, y creo que habéis tocado cuestiones muy interesantes, ¿no? Primero, que que es un proyecto muy ambicioso, ¿no? El de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad. Creo que esos estudiantes que hace 10 años estaban manifestando han madurado y se han, por así decirlo, institucionalizado, saben moverse mejor dentro de las instituciones, pero también habéis remarcado una cuestión muy interesante, todos, que es la cuestión heterogénea, ¿no? Tanto del país y que la candidatura en cierto modo lo tenía. Y luego también se ha visto reflejado en el gabinete. Entonces, he aquí la primera pregunta que os lanzo a los tres, empezando por Nico, luego siguiendo por Caro y por último Carlos, ¿no? El éxito de la candidatura es debido a Gabriel Boric, a su carisma, a que son muy conocidos los líderes estudiantiles, o también tiene que ver algo que ha habido como una especie de rechazo a la opción de José Antonio Cast. ¿Nico? Yo creo que es algo un poco de ambos, ¿no? No sé si tanto el tema de su carisma como líder estudiantil, porque piensa que desde que fue líder estudiantil hasta ahora ha pasado mucho tiempo y él ha tenido otros roles, ¿no? Ha sido diputado y dentro del diputado crean el Frente Amplio también y le dan un impulso a este movimiento por la candidatura de Beatriz Sánchez. Entonces, él es una persona que ha hecho trabajo. O sea, él cuando ganó su escaño como diputado, él compitió dentro de un sistema electoral que era perverso para las terceras listas minoritarias, como el sistema binominal, y él gana compitiendo su escaño. Entonces, tiene todo un trabajo detrás, o sea, no es tan solo su rol como estudiante, o sea, su liderazgo estudiantil en un comienzo. Y lo segundo, el tema de Boric como una opción acá, también, o sea, hay no sabía decir qué cantidad, pero hay un porcentaje de personas que van a votar o que dieron su voto también por un rechazo al candidato de la derecha, ya sea por su simpatía o su visión respecto al régimen militar o la simpatía, ¿no? Yo que he sido pro régimen, pro dictadura, como esa visión, ¿no?, extrema que había detrás, o sea, no tan solo esa simpatía con el régimen, sino también esta idea de una derecha radical que también hicieron movilizar un electorado que entre esas dos opciones que tiene, ¿no?, la segunda vuelta, pues se van a decantar apoyando a Boric. Claro, ¿a ti qué opinión te merece al respecto? Sí, para retomar lo que estaba diciendo un poco Nico y partir de atrás para adelante. También había una derecha muy desorganizada en la segunda vuelta. Recordemos que los candidatos que fueron en la primera vuelta, por ejemplo, Sebastián Sichel, nunca le dio el apoyo directamente a José Antonio Cast. Y él había ganado la primaria de la elección de derecha, por lo tanto, o sea, no era solo un rechazo a José Antonio Cast, también, digamos, de parte del electorado de Boric, sino que también había una derecha bastante desorganizada, que no sabía muy bien a quién apoyar o quién no. De hecho, hasta el día de hoy los partidos de derecha todavía no logran organizarse frente a la derrota de la elección. Y Gabriel Boric también, claro, además de su liderazgo estudiantil y además del liderazgo dentro del Parlamento, también tuvo un liderazgo bastante esencial en el momento de la creación de la
de pensar una nueva constitución. Cuando se hace este pacto entre los partidos políticos, él fue, y todos los dirigentes firmaron con su nombre y con el nombre del partido que representaban. Él no tenía el apoyo de su partido en ese momento para firmar, y él es la única firma que aparece solo con su nombre. Gabriel Boric es la de él. Él se la jugó bastante. Esto generó que dentro del Frente Amplio hubiera un quiebre también, y él fue de las personas que se jugó por una salida institucional del conflicto. Entonces no fue solamente, o sea, también tiene bastante que ver, digamos, con esto, con la constituyente. Y de ahí sale también una parte de su candidatura. Él en un principio no era candidato. De hecho, él ni siquiera tenía las firmas necesarias para poder ser candidato. Se hizo una campaña bastante maratónica para juntar las firmas que él necesitaba. Hay una cuestión que te quería comentar, porque siempre que se hablaba de los liderazgos estudiantiles chilenos, no era uno de los nombres que salía, el de Boric, pero sobre todo también salía, y el que más rezumbaba, por lo menos aquí en España, era el de Camila Vallejo. Y, o sea, en ese sentido ha sabido aglutinar muy bien en Boric a diferentes opciones, y Camila Vallejo era una de ellas. O sea, ¿Camila Vallejo hubiera tenido un liderazgo más fuerte en ese sentido, Caro? El problema de Camila Vallejo es que no cumple la edad mínima para postularse a la presidencia. Tiene 33 años y por lo tanto desde ahí en adelante su opción presidencial hasta ahora no es posible, por una cosa netamente procedimental. Y además dentro del Partido Comunista, ellos porque no podía ser, tenían otro candidato que era Jadwe. Y por eso Camila Vallejos también se distancia un poco del Partido Comunista en su ideología, o sea, digamos, en el discurso que ellos tenían. Ellos no forman parte del pacto que quiere la nueva Constitución. El Partido Comunista se restó dentro de este acuerdo institucional, y Camila Vallejos sí ahora es la ministra secretaria general de gobierno, que es la vocera. Entonces sí tiene un rol bastante importante dentro del gobierno. Y entonces no la descartamos como futurible. A futuro. Y bueno, por último, Carlos, ¿tú qué opinas? ¿El éxito es debido a cómo ha podido organizar una candidatura tan heterogénea, o bueno, también es un poco de rechazo a la otra opción política? Yo creo que son ambas cosas. Por una parte, ha tenido su razón de ser la ilusión por el proyecto, por la persona de Boric, y por otra parte el miedo a Kass, a la derecha o la ultraderecha. Por una parte, Boric presenta un proyecto que supone un cambio radical para Chile con respecto a lo que había antes, un Chile social, feminista, de todos y todas, con las regiones, descentralizado. Su comunicación política ha sabido expresar esa ilusión, esa esperanza que quería transmitir al electorado. Es una comunicación política caracterizada por una apelación emocional positiva. Esperanza, ilusión y dignidad podrían ser tres palabras que definen la comunicación política de Boric. En sus discursos, por ejemplo, cuando habla de un nuevo Chile, cuando repite la palabra de dignidad, cuando habla de centralizar. Y por otra parte, también tiene esa razón de ser el miedo. Mucho electorado, muchos chilenos y chilenas han visto la primera vuelta como podía haber sido una realidad que Kass sea el presidente de la República de Chile, y han sabido por parte de Boric, su equipo y principalmente también Isquia Siches en movilizar al electorado que igual no había participado para que votase este proyecto de Boric, y por ejemplo se ha sabido movilizar al norte de Chile. Isquia Siches es responsable de esto, de haber movilizado al norte, incluso se fue con su hijo a movilizar esta parte, estas regiones, para tratar de que apoyasen a Boric, de hablar sobre su proyecto y de evitar que esa derecha, esa ultraderecha ganase en Chile y que pudiesen volver a recordar un poco lo que era la etapa de Pinochet. Por lo tanto, yo creo que la ilusión, la esperanza en el proyecto de Boric, un proyecto feminista, un proyecto de escucha activa a los pueblos indígenas, a todo tipo de colectivos sociales, y por otro lado el miedo que podía haber a que Chile volviese a retrasarse un poco en el tiempo, han sido las razones por las cuales ha tenido éxito esta candidatura. A raíz de lo que estabas diciendo, a mí me surge una duda, que es la cuestión de la comunicación política, ¿no? Yo me estoy leyendo ahora un libro de Belén Barreiro, de La sociedad que seremos, y diferencia
dos tipos de generaciones diferentes, ¿no? Los analógicos y los digitales. Y vemos como la comunicación política, la digital, cada vez está como más en auge, ¿no? Especialmente en partidos o candidaturas o plataformas nuevas, porque es la manera realmente de comunicarse. Sí. Y creo que eso a lo mejor podría diferenciar en ese sentido a Kast y a Boric, sin saber yo sobre esto. O sea, simplemente Sí. no sé si... Sí. Sí, a ver, la comunicación política de Boric en redes sociales, principalmente podemos tomar el ejemplo de Instagram, es uno de los políticos que incluso de viernes a domingo a lunes ha aumentado más de 300.000 seguidores en Instagram. Es un político que en Instagram se caracteriza, es un político joven, por llevar a cabo esa cercanía con la ciudadanía. Instagram es una red social que te permite una conexión directa con la ciudadanía, con el electorado. Es una aplicación que sirve muy bien para esta estrategia de humanización del político y de la política que utiliza muy bien Boric, de ese political fandom. Lo hemos visto cuando, por ejemplo, el representante de Japón le entrega a Boric una Pokéball de la que sale un Squirtle y le sube un Reels mostrándolo con la música de Pokémon. Eso es una estrategia political fandom que utiliza muy bien para mostrar a la ciudadanía que es un político que puede liderar, pero que también es un ciudadano más. Por lo tanto, sí que es una gran diferencia con respecto a Kast, el uso de redes sociales y de la comunicación política en redes sociales. Y bueno, vosotros, Nico y Caro, que como chilenos que además estáis en extranjero, es una mejor comunicación, ¿no? La digital antes que la analógica para aquellos. De hecho, Boric arrasó mayoritariamente en una gran mayoría de países en el exterior, ¿no? Nico. Sí, o sea, perdón. No, continúa tú, Carlos. Dale, no, solo iba a decir que en esta candidatura vimos la participación de las redes sociales un poco más tradicionales como Instagram, como Twitter, pero también logramos plataformas que, digamos, la gente que somos un poco más adultas, no estamos tan, no las usamos tanto como TikTok, por ejemplo, como YouTube. Recordemos que nosotros tuvimos un candidato que era 100% virtual, que nunca estuvo en Chile, que logró el tercer lugar en la primera vuelta, y él solo, su propaganda se basaba en YouTube, en un programa que tiene que se llama Bad Boys, donde solo hay hombres que conversan sobre política, y también en TikTok, y básicamente en redes sociales. Él 100% virtual, nunca pisó Chile, él tiene un problema, una demanda alimenticia, con lo cual él tiene orden de arraigo, entonces si él entra a Chile tiene que pagar la pensión, lo cual no quiere hacer. Y había incluso en Twitter, habían unas cuentas que decían, bueno, ¿llegará a París y a Chile? No, faltan 2 días, porque él avisaba que llegaba y siempre salían excusas, ¿no? Que tenía COVID, que no podía, que perdió el vuelo, que perdió la maleta, y finalmente nunca llegó. Fue una campaña 100% digital, que logró sacar el 12% en la primera vuelta y que fue bastante llamativo. Y dentro de Boric y Kast tenía TikTok, y eso fue bastante llamativo también, que hizo que algunas otras personas también, otros políticos también tuvieran que hacerse esta red social a la cual los políticos tradicionales no están tan acostumbrados como lo es Instagram, Facebook o incluso Twitter. Y claro, para los chilenos en el exterior que tenemos voto también para las presidenciales, es mucho más fácil acceder a las redes sociales, que también tiene el problema de la creación de las fake news, que también se dio mucho en esta campaña. Nico, ¿qué opinión te merece? Yo simplemente agregaría que en una campaña tú apuntas a todo. O sea, tú puedes buscar el electorado más joven, pero es el que menos vota. Piensa que el voto es voluntario. Por lo tanto, no puedes olvidarte de los mayores o las personas que de más edad, que son las que votan, y que en este caso, pues, siguen los canales más tradicionales, ¿no? Las campañas más clásicas. Entonces creo que las campañas hoy por hoy se apuntan a todo. O sea, salvo que seas demasiado malo, que un asesor te pueda decir, mira, no utilices esta red, tratas de buscar por todos los frentes, ¿no? Es un poco lo que se hizo ahora. Sí, o sea, alternar tanto lo analógico como lo digital, pero luego también puedes caer, hay dos cuestiones, ¿no? Lo que mencionaba Caro de caer en la impostura, de a Kast no le pega tener TikTok, por ejemplo, ¿no? No, o sea, no, creo que los que estamos aquí presentes no me atrevo a decir que no tenemos TikTok o no somos muy tiktokeros, ¿no?
Vale, pues mira. Yo sí. Pero solo veo claro, cosas, no subo videos, claro, ni hago y desafíos, estamos ni nada de eso. pensando que Cast no es de nuestra generación, ni mucho menos, es una persona mucho mayor. Mucho más mayor, perdón. Eso por un lado. Y por otro lado es la cuestión de las fake news, ¿no? Porque eso, eh, igual que puede ser una buena manera de extender tu mensaje, también es una manera de contradecir. Y, por ejemplo, vemos que Twitter es un campo de batalla, ¿no? Que siempre, cuando sale un hashtag que es en contra de una persona, luego sale otro en defensa y cosas por el estilo. No sé si eso se ha dado mucho en Chile estas elecciones. ¿Nico? Sí, o sea, creo que también se hizo esto de análisis de noticias, ¿no? Fast track de noticias para ver si eran verdaderas o falsas, porque, bueno, ya sabemos que esto ya es parte de todas las campañas, o sea, Chile no iba a estar inmune a este suceso, ¿sabes? Entonces, sí que se dieron noticias falsas, sí que a través de WhatsApp te llegaban mensajes bulos, ¿no? O fake news, entonces, pero eso. O sea, digamos que está inserto dentro de lo que son las campañas ahora, ¿no? Bueno, están desarrollando las campañas electorales ahora. Claro, ¿tú crees que estamos entrando en un terreno muy fanganoso en ese sentido? Bueno, como decía Nico, es parte del juego y es parte también porque, a ver, en Twitter, por ejemplo, lo que tú decías cuando se generan estos hashtags o que es trending topic, a veces teníamos trending topic, pero realmente la marcha, por ejemplo, era, no sé, 100 personas, 200 personas, o lo mismo para el tema de la Constitución, que fue 80-20. Cuando tú veías en Twitter, el rechazo tenía una cantidad de seguidores y era trending topic todos los días, y finalmente estaba bastante inflado esta posición, y lo mismo pasó en la campaña presidencial. Entonces también nos dio una idea de una falsa polarización que había en Chile, de una extrema izquierda que se enfrentaba a una extrema derecha. Y eso fue algo que se estuvo fomentando bastante dentro de Twitter, donde la cantidad de gente que tenía varias cuentas, estos bots, incluso estas encuestas que se hacían por Twitter, daban la sensación de que iba a estar muy, muy peleada la elección, que finalmente no fue así. Bueno, sí, la verdad es que no es la primera vez que se empieza a guerrear y batallar en Twitter cuestiones que en la realidad social tampoco son, por así decirlo, más banales, ¿no? ¿Es otro campo de batalla, Carlos? Sí, o sea, Twitter al final es una red social un poco diferente, por ejemplo, a Instagram o a TikTok, es más textual. Y sí que en el tema de fake news se ha visto cómo se han implementado a partir de las elecciones de Estados Unidos en las que ganó Donald Trump en 2017 frente a Hillary Clinton. Es una nueva estrategia que están llevando a cabo de forma habitual en ciertos países y que algunos, con respecto a otros, al final esas fake news se pueden tumbar, es decir, contrarrestar de alguna forma más efectiva, más rápida u otra. Twitter es una red social muy, no dinámica, sino muy que se puede llevar a cabo la difusión de forma totalmente instantánea. Tú publicas algo y al momento puede que se actualice totalmente. Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania. Twitter es una red social muy basada, muy utilizada para informarse. Y en las elecciones en Chile también se ha utilizado mucho en este sentido con respecto a los bulos o con respecto a la información que se quería transmitir. Sí, sí, sí. Ahora mismo o sea, las redes sociales es lo que viene siendo casi un campo de batalla nuevo, a veces que no corresponde para nada con lo que sucede en las instituciones, pero creo que lo que sí que se ha generado todos estos días a través de medios de comunicación, redes sociales, con la asunción de la presidencia de Boric, es al fin y al cabo que hay como un anhelo, una ilusión de que pueden cambiar las cosas o que las cosas van a ir a mejor, ¿no? Y claro, hay como un ímpetu de, vamos para adelante. Y de hecho creo que fue ayer o antes de ayer cuando Boric en un programa se dirige directamente al público y dice, ya hemos pasado este momento ilusionante que ha sido como estar en una burbuja de felicidad, ¿no? Y
y vamos a ponernos, vamos a remangarnos la camiseta y toca trabajar, y toca trabajar, y toca sacar cuestiones adelante, como la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, aquí es la pregunta, y esto lo habéis mencionado al principio. Tiene una agenda muy ambiciosa, con muchos problemas en casi todos los ámbitos, por no decir en todos, y al mismo tiempo una ilusión y unas expectativas que yo no sé si van a ser posibles de cumplir de aquí a 4 años. Como él decía, que dentro de 4 años la gente, esto lo dijo además en su asunción, ¿no? Dentro de 4 años la gente nos valorará a través de nuestros hechos y acciones, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Nico? ¿Hay mucha ilusión y muchas expectativas que pueden variar y a lo mejor en el sentido negativo o puede asumir ese programa ambicioso? Es lo que te decía un poco al comienzo. O sea, esta elección no puede ser entendida en el contexto más amplio en el que se encuentra el país. Entonces, Carlos al comienzo empezó a enumerar, ¿no?, una serie de temas en los donde existen desafíos, pero en verdad es súper amplio en la cantidad en las áreas donde existen problemas, ¿no? Eso piensa que el estallido social, la revuelta, lo que es un totalmente inorgánico al comienzo, no hay un petitorio, no es una demanda articulada, ¿no? La articulación empieza a partir de un análisis, ¿no? Tratar de darle cierto orden a lo que estaba sucediendo, ¿no? Una cierta explicación a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y son problemas que las ciencias sociales pues vienen relatando desde hace mucho tiempo, ¿no? Problemas en educación, en salud, y un largo etcétera, ¿no? Que al final la gente pues los empieza a sentir y llega a un punto de inflexión. Entonces, de allí que nosotros, o sea, que el programa tenga demasiadas expectativas y que sea ambicioso, se explica por eso, ¿no? Se explica por toda esta demanda, por todo este contexto. Ahora, tú para gobernar en un presidencialismo, el principal problema es cuando tienes un parlamento en contra, porque son tu actor de veto, ¿no? Son el freno al que te vas a tener que enfrentar y con el cual vas a tener que negociar. Y en este instante, ese me da la impresión que es el principal desafío, o sea, el principal escollo, ¿no? Que sabemos que tiene un gobierno de minoría que no tiene esa mayoría. Y lo segundo tiene que ver con las movilizaciones ciudadanas, o sea, hasta qué punto esta luna de miel va a durar y en qué momento la gente va a volver a protestar, porque digamos que el estallido social y todas estas revueltas y todas estas protestas se van a detener de manera abrupta, primero por las vacaciones de verano, que sabemos que ahí van a menguar un poco, ¿no? Pero cuando iban a retomar en marzo, pues viene la pandemia, entonces digamos, al gobierno eso le viene bastante bien, porque en el sentido de que logra inmovilizar a la ciudadanía, ¿no? Por un contexto sanitario que así lo necesita, ¿no? Pero entonces estamos en una especie de paréntesis respecto a ese tema. Entonces la ciudadanía también, nosotros no sabemos cómo se va a comportar la gente de la calle. ¿Se van a salir a protestar o no? ¿Hasta cuándo van a tener paciencia? ¿Si van a esperar algún tipo de medidas que sean más inmediatas o no? Entonces, por una parte tenemos a la parte institucional, que es el Parlamento, y lo segundo es la calle. No sabemos cómo se va a comportar. Además, eso último que has dicho, las movilizaciones son consecuencias de lo primero, de la falta de entendimiento con el legislativo, seguramente. Y quería incidir un poco en eso, ¿crees que puede encontrar aliados inesperados en determinados temas? ¿Me preguntas a mí? Sí, sí, sí. A ver, o sea, ahí se pueden armar coaliciones ad hoc, o sea, buscar mayorías. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? El primer gran reto fue la elección del senador, de la Cámara, o sea, de la mesa del Senado, ¿no? Donde la derecha tiene la mitad, controla la mitad del Senado, el presidente gana la presidencia, un senador socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo con la UDI, ¿no?
se cuadraron, digamos, la izquierda, llegó a un acuerdo con la UDI y eso hace que también la derecha tenga ahora un enfrentamiento, ¿no? Ha comenzado el periodo legislativo con enfrentados entre ellos. Entonces, ¿se pueden llegar a acuerdos? Sí, porque digamos, hay una amplia experiencia en Chile de gobiernos de coalición, que son sistemas multipartidistas, por lo tanto, para que funcionen se tienen que generar acuerdos, ¿no? Y acuerdos ad hoc, sobre todo cuando piensa que ellos siguen gobernando, o digamos, este gobierno va a tener que seguir funcionando con la constitución actual, que tiene bastantes cerrojos en términos de quórum, ¿no? Entonces, esos quórum, digamos que antes se ha tenido que, o sea, toda la transición se ha tenido que negociar, entonces, una historia amplia, los partidos tienen experiencia en esto. Y claro, siguiendo un poco en esta línea que remarcaba Nico, de los aliados inesperados, porque vamos, lo de la UDI es que la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Que dicen. Bueno, que siempre se puede llegar en algún momento puntual en entendimiento con otra fuerza política que no sea, o bien la oposición va a ejercer una férrea defensa. Hace poco además vi que a Boric en un medio de comunicación le hicieron una pregunta inapropiada y totalmente fuera de tono. No sé si ese va a ser el estilo de la oposición o van a llegar a algún acuerdo que otro, sobre todo en la cuestión institucional, en el legislativo. ¿Qué piensas, Caro? Bueno, es primera vez que el legislativo tiene tantos partidos o tanta representación de distintos grupos. Normalmente nosotros teníamos 2 grandes coaliciones y el Frente Amplio pasó a ser la tercera, pero esta vez hay diferentes coaliciones y es una derecha que está bastante fragmentada, que está bastante dividida. Que incluso se habla, hubieron unas declaraciones que decían que Piñera estaba pensando ir a una tercera reelección y que ya se empezaron a desmarcar de eso. Y desde ahí no hay un liderazgo claro tampoco. Hay varias figuras tradicionales de derecha que no fueron a la reelección y que ya salieron. Así también pasó con la izquierda, ¿no? Y con lo que era la exconcertación. Entonces va a estar bastante dividido eso y sobre todo porque también tienes coaliciones que funcionan en paralelo dentro de la Comisión Constitucional. En la Comisión Constitucional también hemos visto que se han formado coaliciones y diferentes apoyos bastante transversales en algunos temas, pero también bastante complicados en otros. Entonces Chile en este momento, el gobierno de Boric va corriendo por un carril, pero van otros carriles paralelos corriendo a distinta velocidad y por lo tanto los desafíos que tienen en temas de expectativas no necesariamente los tiene que resolver el gobierno en esta pasada, sino que van a ser discutidos en la Comisión Constitucional. El tema de la descentralización, de las pensiones, de si Chile sigue siendo un Estado subsidiario o no. Todos esos son temas que se están debatiendo ahora en la Constitucional. Y quería agregar que también, si bien hay un tema de expectativas, creo que por primera vez la gente también se siente escuchada por el gobierno y eso era algo a lo que estábamos bastante poco acostumbrados, a que la gente fuese con una carta a donde está. El presidente no tenía un lugar fijo donde instalarse, ¿no? En Chile tampoco existe la casa presidencial ni nada. Entonces se instaló en una facultad de la Universidad de Chile y la gente iba todos los días a esperarlo con cartas, le llevaban comida, le llevaban cosas, a una especie como de rockstar, a lo cual nosotros no estábamos acostumbrados en Chile, o no se sentía que uno podía hablar directamente con el presidente y expresarle cuáles eran sus promesas, o sea, cuáles eran sus peticiones, perdón, y que creo que también parte del programa de gobierno se creó en base a esto, a escuchar a la gente. Entonces creo que si bien está el tema de las expectativas, creo que la gente también es bastante sabia y bastante, digamos, se da cuenta del proceso político que está viviendo Chile con toda la esperanza que esto significa, pero también entienden que no se van a ver los cambios de un día para otro. Digamos, por algo el tema del estallido social no son 30 pesos, que es nuestra moneda, son 30 años. Entonces no se va a cambiar en un año todo el descontexto social que venía arrastrándose por más de 30 años, pero sí creen que por primera vez están siendo escuchadas sus peticiones y creo que eso es como uno de los sellos políticos de este gobierno, es precisamente eso, ¿no? Es el escuchar a la gente y el ser bastante receptivo con las demandas sociales. La verdad es que recogiendo un poco esa última idea que has dicho, Caro, me parece muy interesante, ¿no? Lo de
gobiernos que escuchan, ¿no? Además es algo muy dado sobre todo en los partidos nuevos, en los tradicionales, ¿no? Tienen como muy arraigado la institucionalidad del partido y la estructura y que tienes que ir pasando y la burocratización, que eso no suele gustar, ¿no? En general a la gente. Y creo que ese tipo de programas, la verdad es que por lo menos te hace como estar incluido dentro de la sociedad, dentro de las instituciones, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Carlos? Sí, sobre todo porque si bien está el liderazgo de Boric, perdón, hay un liderazgo bastante colectivo, ¿no? O sea, tiene figuras como Isquia Siches, tiene figuras como Camila Vallejos, ahí está Giorgio Jackson, hay diferentes, y una cantidad de ministros donde toda la gente siente que puede hablar con ellos, no es solamente un liderazgo unipersonal, hiperpresidencial al que estamos acostumbrados, sino que Es se más está coral, ¿no? tratando de formar un poco mucho más colectivo, que tiene que ver también con la forma de los movimientos sociales de cuál provienen estos líderes también, ¿no? Y que es mucho más inclusivo. Tenemos ministros por primera vez que abiertamente son homosexuales, tenemos ministros de pueblos originarios, tenemos o subsecretarios de pueblos originarios, tenemos ministras que se declaran abiertamente feministas, lo que también es bastante novedoso dentro de la política chilena. Ahí está parte del éxito, Carlos, en que sea un liderazgo coral, como dice Caro. Sí, o sea, sin duda una de las características de Boric, de su proyecto y de su gobierno es la escucha activa. Lo han comentado los compañeros anteriormente, este gobierno se caracteriza por saber escuchar a todo tipo de personas, saber buscar la forma de llevarlo a cabo. Y se ha visto en su programa de candidatura, en el proyecto que llevaban o ponencia para la presidencia, se está viendo la Comisión Constitucional, es también un reflejo de que la ciudadanía es parte de un proyecto de cambio, porque al final son las personas que forman parte de la reacción Ciudadanos y Ciudadanas de Chile, y Boric y su equipo lo están llevando a cabo de una forma adecuada. Chile está viendo en la ciudadanía cómo está siendo escuchada, y eso también se refleja en la comunicación al final de Boric en redes o la comunicación política. En el programa, por ejemplo, de Franja Electoral, el primer vídeo que sale de Boric el 1 de julio del año pasado, si no me equivoco, se veía cómo había escenas donde aparecía Boric escuchando a las personas. Hay una escena donde está la frase de Boric del frío, algunos dicen que el frío te aísla, pero para mí el frío invita a juntarse, a abrazarse. Y hay una escena en donde sale con una familia, una mujer, un hombre y el niño. Boric no ocupa el lugar central de esa escenografía, sino que es la gente que está hablando, dialogando con Boric, y se ve cómo está dialogando. Entonces, siempre se ha reflejado como es una persona, un líder que sabe escuchar a la ciudadanía, que es cercano, y creo que es algo importante en la política chilena y la política de cualquier otro país. Y sin duda es una de las claves del éxito. Recogiendo un poco todas las ideas que habéis dicho de esta ronda, ¿no? Y como diría Pablo Iglesias, para que todo el mundo lo entienda, podría ser una manera de, yo qué sé, en el sentido de si pudiera haber revueltas o movilizaciones debido a que no han podido cumplir con el programa ambicioso que tienen por delante, ¿ese programa escuchas podría rebajar la tensión social? ¿Qué opinas, Nico? Sí, yo creo que, como tomando lo que dijo Caro antes, Carolina, todo el mundo llega, o sea, cada presidente y presidenta ha llegado con un programa ambicioso que después no siempre se cumple, ¿no? Hay ciertos énfasis o ciertas políticas a las que al final aspiras a consolidar, o reformas, ¿no? Creo que de alguna manera es lo que va a pasar. Al final vas a tener que priorizar en lo que puedes avanzar y en lo que no, tratando obviamente de tener algunos elementos clave o urgentes que se necesitan tener urgente. Un tema de pensiones, por ejemplo, un tema súper importante, si pudiera avanzar una reforma tributaria, pues también. Y esto de que digamos, sea más cercano a la ciudadanía, estoy de acuerdo con que un punto a favor,
pero nuevamente, o sea, llega un punto, hay un elemento que, o sea, lo que gatilló esta explosión social son una especie de ahogamiento de la sociedad en, por diferentes partes, ¿no? Por diferentes áreas, se ha visto presionado. Entonces, de alguna manera hay que lograr descomprimir esa presión. Y eso se tiene que traducir sí o sí en políticas públicas. Hay elementos que pueden ayudar, como esto, ¿no? Como esa cierta capacidad de escuchar a la gente, pero al fin y al cabo eso se tiene que traducir en acciones. ¿Y tú qué opinas al respecto, Caro? O sea, ¿va a haber Sí, movilización? ¿Pueden frenar con esto? creo que las movilizaciones van a seguir. Creo que sería un poco ilusorio pensar en algún gobierno que no tenga movilizaciones en contra, ¿no? Siempre va a haber algo que no necesariamente puede ser culpa del gobierno, sino que puede ser sistemático. De hecho, el primer tema que está tocando Boric es el tema de la Araucanía, que es un conflicto bastante grande donde no hay acuerdo y donde los representantes no reconocen al Estado de Chile. Entonces, de ahí en adelante es difícil generar digamos, se están generando las instancias de diálogo que hasta hace un poco tiempo no existían, ¿no? Y lo mismo, las movilizaciones de El Chile Despertó, hay una parte que dentro de la constituyente se llama la lista del pueblo, que no reconoce a los partidos políticos como agentes válidos para, digamos, conversar. Por lo tanto, esta mirada un poco más anarquista va a seguir protestando, ¿no? Porque no cree en la solución institucional, por lo tanto no se van a sentar a conversar con el gobierno. Y asimismo, en algún momento la derecha se va a volver a organizar y va a volver a generar protestas en la calle, sobre todo con el tema de la constituyente. Hay bastantes temas que son, sobre todo los temas valóricos, que Chile es un país bastante conservador, que va a seguir generando cierto revuelo, cierta protesta, cierto fake news. El gran desafío va a ser cómo lo enfrentan, digamos, pero pensar que no va a tener protestas, bueno, por lo menos en los primeros meses se podría decir que va a haber una luna de miel, pero después me parece que van a volver por diferentes temas. Me parece muy bueno el término que has mencionado de que se va a vivir una luna de miel, luego ya veremos, ¿no? En base a lo que es. Carlos, ¿qué opinas al respecto? ¿Puede ser una manera de paliar las posibles movilizaciones? Sí, al final también yo creo que la ciudadanía chilena también va a conocer que, como bien han comentado mi compañero y mi compañera, no tiene una mayoría en el Parlamento, en la sede que necesita para llevar a cabo todas las políticas, y se va a ver cómo esa capacidad de negociación va a ser esencial para alcanzar todos esos acuerdos y esas promesas. Incluso la oposición puede tomar dos posturas, hacer una posición total de no permitir ningún cambio, o igual quizá tratar de buscar una cierta negociación para conseguir unos ciertos acuerdos y que la ciudadanía no vea cómo Boric y su equipo y su gobierno han intentado llevar a cabo todos estos acuerdos, todas estas promesas, pero han estado parados totalmente por la oposición en el Parlamento. Y al final, en 4 años, la narrativa de que va a llevar a cabo el gobierno va a ser importante. Hemos trabajado por esto, queremos llevar a cabo nuestras promesas, lo hemos intentado, pero nos lo han parado, nos lo han vetado, y quizá en 4 años aumenta aún más el apoyo a estos partidos de izquierda, a este partido de Boric, y que le permita llevar a cabo esos cambios. Por lo tanto, la negociación va a ser esencial. Sí que la escucha activa que está llevando a cabo puede ser, como bien comentamos, ese tapón para las movilizaciones, pero al final las movilizaciones, yo creo que ese sector de movilizaciones de izquierda sabe que el gobierno le está escuchando, que el gobierno le apoya, y por lo tanto no va a ser este sector el que se va a movilizar, sino que una vez la derecha se organice, va a ser la que lleva a cabo todas las movilizaciones. Por ejemplo, el mundo empresarial va a perder ciertos privilegios en Chile y va a ser un campo de movilizaciones contra el gobierno de Boric. Y bueno, un poco en base a lo que habéis comentado, ¿no? De las cuestiones programáticas y las posibles movilizaciones, ¿es posible no hacer como un global y dejar como un legado a futuro, ¿no? Para las próximas elecciones, tanto legislativas como presidenciales, en las cuales se digan,
No, vamos a continuar con este proyecto. Hemos hecho 2 reformas de gran calado, pero tenemos que seguir con este proyecto. Puede ser una técnica para futuro, para futuras elecciones y sobre todo para anotarse un éxito el gobierno, viendo que en muchos aspectos van a estar atados de manos, más allá de, creo yo, la cuestión institucional, ¿no? Como bien remarcaba Carlos en las cuestiones, por ejemplo, del sector de la iniciativa privada. ¿Qué piensas, Nico? Creo que siempre uno lo que apela no es una continuidad. El próximo gobierno siempre va a continuar, ¿no?, lo que estaba haciendo el anterior. Si uno piensa en la campaña anterior, Bachelet va a hacer una serie de reformas en educación principalmente. Entonces, la elección del 2017 se volvió un punto de continuar las reformas de Bachelet o profundizarlas incluso, que era lo que representaba Alejandro Guiller o Beatriz Sánchez, o volver a esta lógica más de los acuerdos que había caracterizado a la política chilena post dictadura, que era a lo que apelaba Piñera. Entonces, creo que siempre uno que, digamos, para ganar la reelección, eso es una estrategia que se utiliza, ¿no? Hemos hecho parte del camino, falta más por hacer, ¿no? Y ahí también tú tratas de buscar más apoyo en el legislativo. ¿Y tú qué opinas, Caro, al respecto? ¿Es una posibilidad a futuro de...? Sí, yo creo que se están planteando un gobierno a largo plazo, pero me parece que cualquier gobierno en general o cualquier coalición trataría de mantenerse en el tiempo. El problema es que en Chile no hay reelección inmediata y por lo tanto, en este sentido, que no sea él solamente la figura, sino que se vayan potenciando diversas figuras dentro del gobierno va a ser clave, ¿no? Porque en Chile, bueno, por eso teníamos Bachelet Piñera, y salimos un poco de esa lógica ahora con un presidente, digamos, de una coalición no tradicional, por llamarlo de alguna forma, y que se podría presentar nuevamente, pero tendría que presentarte otra persona, digamos, no se puede presentar el mismo, con la constitución que hay actualmente, ¿no? Esto puede cambiar. Pero de todas formas, me parece que esa va a ser la estrategia, y es la estrategia de cualquier gobierno, ¿no? Como tratar de plantearse 4 años y tratar después de seguir hacia adelante. Sobre todo fue en la base estrategia que usó la Concertación. Sobre todo en base a lo que decías anteriormente de un liderazgo coral, ¿no? O sea, yo estaba pensando en ese sentido, que el proyecto pueda sobrepasar el liderazgo en concreto de Boric, ¿no? Sí, o sea, sobre todo por eso y porque además ya se sabe que la ciudadanía, normalmente la ciudadanía chilena en general no protestaba mucho porque costaba mucho organizarla, o se hacía por temas bastante sectoriales, ¿no? Como la educación, como la salud, como el tema de las pensiones, como el feminismo. Pero lo que hizo el Chile Despertó fue aglutinar, como decía Nico, una serie de demandas donde no había claridad. Cada uno salía a protestar por lo que uno consideraba en ese momento necesario, no necesariamente era que todos estuviesen de acuerdo en lo que estaban protestando. Y creo que el gobierno y todos los partidos políticos ya saben eso y que saben que la gente no va a querer retroceder en los derechos o en las cosas que ya han ganado. Y por lo tanto, tener nuevos liderazgos a partir de esto y que se sientan representados, que la ciudadanía se sienta representados por ello va a ser clave también. Carlos, ¿crees que es una posibilidad de mantener el proyecto a futuro? Sí, yo creo que es una posibilidad real. Al final, cuando Boric, cuando hablan del sistema de pensiones, de sanidad, de educación, son cuestiones que no se hacen de un año para otro, son cuestiones que se trabajan a lo largo del tiempo, definir cuál va a ser el sistema de educación, el sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de regiones que quieren llevar a cabo en Chile para conseguir esa descentralización. Y eso no lo van a hacer para 2023 ni para 2024, sino que poco a poco van a tener que determinar qué proyectos van a llevar a cabo para que dentro de 4 años pues ese mismo proyecto, sea Boric otra persona, continúe, digamos, el mismo proyecto similar. Y si bien no pueda ser Boric, por ejemplo, yo me planteo, yo reflexiono sobre la posición
la figura de Isquia Sitges. Al final es la segunda persona más poderosa dentro del gobierno, es la ministra de Interior. Bien puede ser ella la futura o la futura presidenta de la República de Chile una vez acabe Boric, y es una opción al final. Entonces, yo estoy de acuerdo en que van a llevar a cabo algún proyecto determinado que sea importante. Ahora mismo la Constitución, hemos visto cómo han cambiado totalmente el artículo 1 de la Constitución de Chile. Es un artículo un poco parecido al del Estado de Bolivia, o sea, al Estado plurinacional de Bolivia, y al final van a determinar qué proyecto van a llevar a cabo para que dentro de 4 años la ciudadanía pues les continúe votando. Incluso, sobre todo, va a ser importante que amplíen su mayoría para ya poder llevar a cabo todo lo que pretenden sin necesidad de ningún tipo de veto en el Parlamento. Hay una cuestión ahora que tocabas la cuestión de Bolivia y entrando ya un poco en la fase final del programa. O sea, ha trascendido las elecciones chilenas. Es verdad que hoy en día la política chilena trasciende mucho más allá de lo que viene siendo sus fronteras, ¿no? Desde el 2019, como bien decía al inicio del programa, debido al estallido social que creo que nadie se lo esperaba y generó como mucha ilusión, como la gente está tan rebotada, está tan descontenta de su situación socioeconómica y creo que en muchos aspectos, muchas sociedades o muchos países esperaban que pudiese pasar lo mismo. Obviamente no son las mismas circunstancias y el mismo contexto que el chileno, como hemos mencionado anteriormente. Pero sí que se pone mucho el foco en Chile desde entonces hasta el día de hoy y bueno, la victoria de Gabriel Boric y toda la coalición de Apruebo Dignidad, de diferentes liderazgos estudiantiles, que eso creo que es lo que llaman muchos, ¿no? Que aquellos que nacieron al calor de esas protestas hoy en día están ocupando cargos de responsabilidad política y eso es una cuestión que no sabría yo que está generando también ilusión más allá de Chile y claro, están empezando a manifestarse, ¿no? Como una nueva izquierda. Creo que en el otro programa, del de Sin Trincheras News, lo estuvisteis abordando un poco, Julián y Caro, ¿no? Y bueno, vemos como que comienzan a ser unos nuevos referentes, ¿no? Y respecto a todo lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Que ahora todo el mundo los tiene como referentes y qué puede pasar a futuro en ese sentido, ¿no? Pues si no pueden llegar a cumplir el programa, si las expectativas vienen para abajo. Estoy pensando, por ejemplo, López Obrador en México tenía unas expectativas muy altas y al final se ha quedado un poco en shock. Luego, por ejemplo, en esto, Perú no sabemos lo que puede pasar. También es un nuevo ciclo en América Latina. No sé. ¿Qué opinas al respecto, Nico? ¿Qué va a pasar en Chile si va a ser un referente en América Latina o más allá de América Latina, ¿no? Bueno, sí, o sea, todos han hecho eco del triunfo y ahora del cambio de mando de Boric y bueno, no, o sea, hay como las personas que son más de izquierda pues sienten eso, ¿no? Eso que se abre un nuevo siglo o a partir de una nueva manera, ¿no? Como dijo Caro en su minuto, desde la transición, o sea, desde el retorno democrático es la primera vez que tenemos un presidente que no viene de las dos coaliciones clásicas, ¿no? Y aparte de América Latina en particular, tenemos como un especial interés en hablar siempre de ciclos, ¿no? En un ciclo de izquierda, ciclo de derecha, ciclo de izquierda, ¿no? Y le ponemos. Entonces, claro, ahora, bueno, Boric pues entra dentro de este ciclo, de este nuevo ciclo de izquierda, ¿no? Que viene además, pues, tenemos siempre elecciones seguidas, entonces vendrá lo de Petro, vendrá lo de Brasil, ¿no? Que se irán complementando y sí, es como dice Agustín, es un referente porque ganó, ¿no? Ahora hay que ver qué es lo que pasa, cómo se desarrolla el gobierno y
y incluso de eso se aprenderá, ¿no? De eso sacarán conclusiones de qué es lo que se ha hecho bien, se evaluará qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, ¿no? Lo mismo como el triunfo, ¿no? Que se ha hecho bien, que explique ese triunfo, ¿no? Que podamos repetir en otras partes. Y claro, ¿cómo crees que puede afectar todo esto al ámbito internacional? Como bien decía Agustín, ¿es un referente ya o puede caerse un poco como López Obrador? Yo creo que Chile siempre ha sido un referente, para bien o para mal. Antes éramos el modelo exitoso del liberalismo, ¿no? De la economía libre de mercado y donde todo funcionaba muy bien. Y ahora somos el referente de esta nueva izquierda que viene sin mochila, que no tiene que rendirle pleitesía a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, que es capaz de condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua sin ningún problema. Pero también es un gobierno que es bastante inclusivo, ¿no? Y yo creo que eso también debería ser un referente para el resto de los líderes de la región, ¿no? Tener un gabinete paritario no debería ser una sorpresa, sino que debería ser algo normal. Incluir a las disidencias sexuales también dentro de los altos cargos políticos también no debería ser algo que nos sorprendiera, debería ser algo bastante usual. Lo mismo los pueblos originarios, ¿no? Entonces creo que este gobierno más diverso y que realmente la interseccionalidad se posicione dentro del gobierno como una señal política, me parece que también es algo que podría traspasar bastantes fronteras. Y espero que no solo en la región, sino que también en Europa, donde tampoco estamos tan acostumbrados a tener gabinetes paritarios. Ahora en Alemania por primera vez tenemos un gabinete paritario, que también es una sorpresa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, todos estos pasos deberían pasar, digamos, deberían estar, bueno, ahí Agustín dice en realidad sí, Chile es un referente un poco más antiguo, es de Allende, pero históricamente, ¿no? Pero yo creo que todos estos referentes, claro, sin duda van a marcar el timing, ¿no?, de la región. Recordemos también que hay elecciones en diferentes países, no solo en Chile, hay ahora elección en Colombia, hay elección en Brasil, con lo cual también se ve la influencia de lo que podría ser el gobierno de Chile, ¿no? Y Carlos, ¿qué piensas? ¿Cómo va a ser en la esfera internacional el gabinete de Boric? Yo creo que la principal consecuencia va a ser en la región, en América. Pasando por Colombia, pienso en Petro, va a ser un modelo en Colombia, van a intentar analizar cuál ha sido la estrategia que pueden obtener de la campaña de Boric, de su proyecto, y poder aplicarlo a Colombia para sacar un resultado similar. Opino que además de América, quizá pueda traspasarse a Europa, si bien es cierto que en Europa, a ver, hay ciertos países o ciertos estados donde no es la primera vez que hay una persona declarada abiertamente homosexual que forme parte del gobierno. En España tenemos al ministro de Interior, Marlaska, que es abiertamente homosexual, pero en Chile sí que es un cambio. En América tener personas de cultura indígena, por ejemplo. Hemos visto una foto el otro día, la jefa de protocolo de Gabriel Boric, además de ser diplomáticas, parte del grupo indígena Rapa Nui, y estaba en una fotografía que no es habitual ver a esa persona en esa posición de jefa de protocolo en esa fotografía oficial, y que demuestra un poco ese cambio que quieren llevar a cabo en Chile, que otros gobiernos o otros partidos de izquierda puedan tomar. También creo que es una llamada a aquellos partidos, otros países que tienen líderes mayores, es una llamada para que se rejuvenezcan. Una persona joven, cercana, natural, carismática, es quizá más llamativo a la hora de votar en unas elecciones que una persona que ya lleva sus años en políticas, más mayor, y que pueda tener una mochila muy cargada. Y es una llamada, como he dicho, a otros países, a otros partidos. Por ejemplo, bueno, comparándolo con España, el presidente del gobierno es una persona joven, bueno, es más mayor que Boric, pero hay otros países como Portugal, hay otros países como Italia, Francia, donde la izquierda está totalmente desaparecida, en Italia y en Francia. Y es una llamada que puedan analizar qué ha funcionado en Chile por parte de Boric, por parte de su partido, de su proyecto, para que estos partidos de izquierda se puedan rearmar otra vez y puedan analizar cómo llevar a cabo el proyecto. Y también es importante analizar la comunicación. Es importante, la comunicación en América
sí que tiene algo más llamativa, en mi opinión, que la europea, en el sentido de que es como mucho más creativa la comunicación política americana, toda la región, América del Norte, América Central y América del Sur, que la comunicación en Europa. Por ejemplo, Pedro Sánchez en Instagram tiene poco más de 300.000 seguidores y Gabriel Boric tiene 1,4 millones de seguidores y acaba de ser el presidente de la República de Chile. Y Pedro Sánchez ya lleva sus años en la presidencia, es conocido en otros países de Europa, en Estados Unidos, y vemos cómo es importante analizar qué han hecho a nivel de estrategia de comunicación por parte de Boric para que sea un líder que tenga tanta cercanía, que tenga tanta aceptación entre el público. Y un punto importante es el political fandom que lleva a cabo su campaña o la humanización. Además es algo llamativo porque Instagram no suele, o sea, se tiende para enviar muchos mensajes políticos, pero no para seguir a políticos. Y creo que eso es lo más llamativo de Boric, ¿no? Que tiene muchos seguidores más de lo que un político medio pueda tener, o por así decirlo, un presidente medio pueda tener, ¿no? En fin, quiero mostraros una última pregunta que nos han puesto por el chat, Agustín en concreto, y con esto ya vamos cerrando, ¿vale? ¿No se debería complementar ese proyecto a largo plazo, en referencia a la ronda anterior que estábamos hablando, con políticas transformadoras a corto plazo para que no haya descontento y perder electorado? ¿Qué opinas, Nico? Bueno, lo que te comenté en su minuto, ¿no? De que de alguna manera el programa es muy difícil que se cumpla, por lo tanto hay que tomar ciertos elementos en lo que se quiera avanzar o en lo que digamos, intentará cumplir o hacer cambios y descomprimir parte de de la situación en la que vive la gente. O sea, eso tiene un proceso político, pero la gente sigue viviendo la misma situación de precariedad con la que comenzó el estallido social. No han cambiado mucho más las condiciones materiales de esa gente. Entonces, indudablemente, un gobierno tiene que realizar políticas públicas que vayan en dirección de mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, y más en este contexto. Y, por ejemplo, asumir ese coste, o sea, me sumo un poco a la idea que dice Agustín, pero dar por entendido que se asume ese coste político, ¿no? Ese coste electoral. Que dices, bueno, es que a partir de aquí vamos hacia abajo, ¿no? Como mucho podemos intentar mantener la línea, ¿no? Como un poco. ¿Qué opinas, Caro? Yo creo que desde aquí vamos hacia arriba, ¿no? En el fondo es complementar políticas de largo plazo, pero también, como dice Nicolás, hay políticas públicas que son de mediano a corto plazo, que van a marcar también sin duda ciertas mejoras a la sociedad y que van a ser muy simbólicas, ¿no? Es un gobierno que lleva muy pocos días, por lo tanto todavía no sabemos cuáles van a ser sus prioridades y cuáles van a ser. Hay problemas que tienen soluciones, digamos, administrativas o institucionales mucho más rápidas o bastante más fáciles, y hay otros temas que son claramente de largo plazo y que necesitan ir al Parlamento y que necesitan de un consenso mucho mayor. Lo importante también va a ser cuál es la narrativa del gobierno y cómo se va a generar este cambio, ¿no? Cuál va a ser el mensaje y el simbolismo que se ha dado. Creo que hasta ahora el gobierno ha sido bastante astuto en el simbolismo que ha tenido, ya sea por la inclusión de distintos actores, pero también por los temas que ha tratado. Y creo que también lo va a hacer así con las políticas públicas que haga de corto y mediano plazo y que sean, ojalá, de alto impacto, ¿no? Que generen un impacto bastante rápido, como también va a haber una agenda transformadora de grandes temas que va a ir también en paralelo y que va a demorar mucho más tiempo. Respecto a lo que decías, Caro, por ejemplo, implementar una política pública rápida que no genere mucho coste y que pueda ser beneficioso, que al mismo tiempo controvertida y polémica, pero que puedas ganar la batalla cultural en ese sentido. Y por poner un ejemplo, la legalización de las drogas blandas. Eso podría ser como una especie de política pública en la cual se ve reflejado el mandato. Estaba pensando en políticas públicas como
de acceso, por ejemplo, al tema de la salud, de políticas públicas que finalmente afectan al ciudadano común y corriente, ¿no? El tema, por ejemplo, de la reforma tributaria es un tema que si bien que necesita más tiempo de discusión y todo, no afecta de alguna forma el día a día de las personas, ¿no? El tema de las drogas blandas también, o la aprobación, afecta a un grupo en particular de personas en Chile. Estaba pensando en ciertas políticas un poco más amplias que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a la educación, con el acceso a los temas de salud, o incluso con temas de inclusión del tema, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? Hay un tema bastante grande en Chile con el tema de la migración, especialmente de la región, ¿no? Venezolana, haitiana, que no están incluidos dentro del sistema. Entonces, todo ese tipo de políticas son bastante, por decirlo, no son más fáciles de hacer, ¿no? Pero se pueden hacer en un corto plazo, en un mediano plazo, porque son prerrogativas exclusivas del gobierno. No tienen que pasar con el Parlamento. El tema de las drogas, por ejemplo, me parece que sí se tiene que conversar con el Parlamento. Entonces, ahí va a haber una discusión un poco más profunda que las prerrogativas que son de exclusividad del gobierno. Sinceramente, es mejor tu ejemplo sobre, por ejemplo, la universalidad o gratuidad de la educación y de la sanidad que el mío de las drogas, ¿no? De la legalización de las drogas. No obstante, es un debate que vamos a tener el martes que viene aquí en Sin Trincheras. Carlos, ¿qué opinas al respecto? ¿Puede paliarse así con políticas cortoplacistas y poder contentar aquellas que va a generar unas políticas a mayor largo plazo? Al final, por una parte creo que sí, pero al final la población chilena está esperando cambios estructurales, como son políticas a largo plazo de sanidad, de educación, de pensiones, de descentralización, que van a ser al final los principales regalos que tiene que dar el gobierno a la ciudadanía por haber confiado en Boric. Sí que cambios de políticas cortoplacistas puede ser importante, al final son como un comienzo de algo que va a ser más grande, pero la ciudadanía va a esperar un cambio en la educación que acabe convirtiéndose en que una persona de una familia pobre chilena pueda ir a la universidad sin endeudarse 10 años y seguir pagando la deuda universitaria, que cualquier persona pueda acceder a la sanidad pública, que haya un sistema de pensiones equitativo, que el poder o las decisiones no partan de Santiago de Chile, sino que las regiones tengan una cierta capacidad en la toma de decisiones, y eso son políticas o son procesos de cambios políticos a largo plazo que tienen que ir construyendo poco a poco y que van a ser realmente los que la ciudadanía está esperando en Chile, al igual que en otros estados. Bueno, chicos, vamos a ir entrando en el minuto final. Os voy a pedir un pequeño resumen, una pequeña conclusión sobre qué esperáis al respecto, ¿no? ¿Qué expectativas o qué creéis que va a suceder en los próximos años con el gabinete de Gabriel Boli y Conchi? Empezamos por ti, Nico. Creo que tiene todo por delante, ha iniciado muy bien comunicacionalmente y además con gestos bastante concretos que marcan un cambio, ¿no?, en la manera en que se venía haciendo la política en Chile. Como decíamos, tienen desafíos institucionales y que además, siguiendo un poco, ¿no?, lo de recién, los grandes cambios, ¿no?, o los de largo plazo van a ir siempre, como decía Caro, ¿no?, a través de esta otra pista, que es la constituyente. No se va a desgastar un gobierno en aplicar o en hacer una gran reforma si la Constitución ya viene contemplado algún elemento que tendrá que conversarse, ¿no?, cuando entre en vigencia. Entonces, eso es algo que va a tener que siempre ir manejando, pero vamos, que tiene todo por delante. Hay muchas expectativas puestas, muchas ganas de transformación y nada, solo esperar que se vayan cumpliendo y lo mejor posible. Misma pregunta, Caro. ¿Qué crees que puede suceder en los próximos años en Chile y con el gabinete de Gabriel Boric?
Coincido con Nicolás en el tema de la expectativa y de la esperanza transformadora que tiene este gobierno. Y también esperaría que se siga viendo esta narrativa inclusiva, interseccional, ¿no? Que siga siendo un colectivo que representa las ideas de la gente, que escucha a las personas y que realmente se generen cambios, ¿no? Cambios pequeños y cambios mucho más grandes. Creo que el gran desafío que tiene por delante en tema de poder ejecutar esto son dos. Bueno, el tema del Parlamento, ¿no? De lograr con un gobierno de minoría lograr grandes acuerdos, y el tema de la constituyente, que también es un tema que va a estar bastante en la mirada, sobre todo este primer año, ¿no? Con todos los temas que ahí se están discutiendo y que se van a seguir discutiendo y que tiene un plebiscito de salida ya prácticamente fijo, ¿no? Entonces creo que son esos temas los que finalmente van a marcar la agenda, por lo menos del primer año. Y ya durante los próximos años podrán ir realizando su programa de gobierno a medida de que el Parlamento se lo permita, bueno, y las acciones nuevamente del gobierno, pero esperaría eso, una narrativa bastante inclusiva, interseccional y cercana con la gente. Muchas gracias, Caro. Me gusta mucho tu punto. Y bueno, por último, Carlos, ¿qué opinas? ¿Cuáles son los retos que tiene? Casi la misma pregunta que al inicio, ¿no? ¿Qué futuro le depara a Chile? Sí, me gustaría empezar recordando unas palabras de Boric en uno de sus episodios a nivel de comunicación política, donde señala, bueno, se subió a un árbol en Punta Arenas, en su ciudad, y decía que desde ese árbol podía ver la ciudad y el estrecho de Magallanes, y señalaba que le hacía recordar lo que fuimos y pensar en lo que queremos ser. Lo que fuimos con Allende, lo que fue el pueblo de Chile a nivel de ilusión, a nivel de cambio social y lo que puede llegar a ser con este gobierno de Boric. Se están viendo los cambios que quiere llevar a cabo, se está viendo cómo está un gobierno plenamente feminista, donde una de las principales figuras es una mujer feminista que es ministra del Interior, donde los pueblos, las comunidades indígenas tienen un papel muy importante en este gobierno y, en mi opinión, es un proyecto de gobierno que requiere tiempo. No se van a llevar a cabo estos cambios estructurales en 2 años, en 3 años. Requiere mucho tiempo, requiere una buena narrativa con la ciudadanía y se podría decir que ilusión, esperanza, dignidad. El día 11 Chile ha amanecido con una luz de cambio y descentralización e igualdad representada por el proyecto de Boric. Un cambio que el primer año va a costar, el segundo año va a ir cogiendo carrerilla y a partir de ahí va a necesitar año a año ir subiendo la velocidad y ir aumentando las marchas para que este coche o este Fórmula 1 del cambio en Chile pueda alcanzar todos aquellos proyectos o todos aquellos cambios que la ciudadanía espera. Pues solo me queda daros las gracias por haber compartido esta hora y algo hablando sobre la presidencia de Boric, a lo que nos depara en el futuro en el Chile, ¿no? Ha sido un placer estar rodeado de vosotros y comentar todo esto con vosotros. Muchas gracias a los tres. Gracias a ti por la invitación y espero que sigamos conversando de Chile como referente. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por seguirnos hasta el final del debate. No olvidéis de suscribiros al canal y darnos me gusta. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales donde subimos contenido a diario, tanto en YouTube, Instagram, Twitter o Facebook. Y bueno, tan solo recordaros que mañana no tendremos un Sin Trincheras News, pero el martes 22 a las 10 continuaremos con los debates y esta vez será en torno a la legalización de las drogas. ¿Es ético, moral? ¿En qué casos podemos legalizarlas o en qué casos no? En fin, os esperamos el próximo martes. Muchas gracias y que tengáis buena noche.